Muy buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Has tenido que reinventarte y no tienes ni idea cómo hacerlo. Hoy venimos con un invitado muy especial, como siempre. Este invitado nos saluda desde Chile y es una persona experta en un tema que cobra aún mayor interés tras el COVID-19, tras toda esta pandemia que hemos vivido, que nos ha hecho entender la importancia que tiene preservar la naturaleza, el impacto que estamos teniendo los seres humanos sobre la naturaleza, sobre todo durante ese tiempo en que estuvimos en cuarentena, en que no podíamos salir de nuestras casas, como mucha de la naturaleza que antes andaba oculta del ser humano empezó a salir a las calles, a florecer, y este espacio vamos a aprovecharlo para analizar eso que utilizamos todos los días
desechamos como si no tuviera absolutamente ningún valor, que tiramos a la basura todos los días, que son esos empaques de plástico que tanto daño hacen al medio ambiente, que están inundando todos nuestros océanos y todos nuestros ecosistemas naturales. Así que, sin más, démosle la bienvenida a Mauricio Perelló, experto en bioplásticos desde Santiago de Chile. Mauricio, ¿cómo estás? Hola Alejandro, siempre un gusto saludarte, amigo mío. ¿Cómo va todo allá en Chile? Pues nos están liberando ahora de a poco. Yo estoy en Santiago ahora y nada, están liberando por zona. Estamos entrando en una etapa nueva que se llama de transición, que es como que ya pueden abrir los restaurantes, las terrazas. Estamos un poco en eso, pero gracias a Dios viendo la luz fuera del túnel. Así que esperamos porque la economía se tiene que reactivar. Es necesario que la economía se reactive y que entendamos que probablemente tendremos que vivir varios meses así, no podemos estar totalmente detenidos y sobre todo aprender, como decía antes, sobre esta situación que nos ha tocado vivir y empezar a innovar, a desarrollar nuevas soluciones, entre ellas estas que tú dominas y que entiendes tanto relacionadas con el bioplástico. Pero a mí lo primero que me gustaría saber, Mauricio, es cómo un enólogo acaba metido en este mundo de los bioplásticos, que ahí veo que estás tomando de una botella de bioplástico, pero ahora más tarde nos cuentas sobre esa botella. Primero cuéntanos cómo acabaste metido en esto. Bueno, tú eres algo de cómplice porque estudiamos justo, esto partió en el máster en España, en un paper a las 7 de la tarde que vi que salía un párrafo pequeño que salía plásticos hechos de maíz. Y yo como soy agrónomo, me llamó muchísimo la atención. A las 2 semanas estaba en Alemania averiguando más y hice mi tesis en el MBA junto con 3 amigos más que tú conoces sobre la fabricación o la construcción de una planta de bioplásticos a escala industrial. Así que ahí inició todo y he estado ya 12 años ligado en esto. Un par de años estuve haciendo otras cosas, estuve de gerente en unas empresas agrícolas, pero formalmente llevo 6 años ya dedicado entre el campo y formalmente en temas ligados a bioplástico. 12 años con este proyecto y a mí me gustaría que tú le explicaras a las personas que nos están viendo cuál es la diferencia entre un bioplástico y un plástico de los que comúnmente llaman biodegradables, porque yo pensaba que eran lo mismo hasta que tú me explicaste que el compostable es algo totalmente distinto al biodegradable y que incluso el biodegradable es hasta peor que el plástico no biodegradable. Entonces, contémosle un poco a la gente cuál es la diferencia y por qué es tan importante que empecemos a incursionar en este modelo de plásticos compostables, de bioplásticos. Sí. No, es bueno iniciar por eso, Ale, porque yo creo que hay que, y se puede explicar fácilmente y a escala global. En el mundo hay 3 tipos de plástico. El plástico común y corriente, que conocemos todos, que viene derivado, fabricado a partir de petróleo, y que tiene el gran problema que no es biodegradable ni compostable, sino que su única alternativa en el fondo de fin de vida que llamamos nosotros es el reciclaje o bien que termina en un vertedero. Esa familia de plásticos es la mayoría de lo que tenemos en el mundo hoy día y solo se recicla un 8%. ¿Vale? Esos son los datos reales que tenemos hoy a nivel global. Habrá países como Alemania que tienen índices de generalmente reciclaje bastante mayor, hasta países en vías de desarrollo que tienen reciclajes que serán menores al 0,5%. Esa es la primera gran familia de plásticos. La segunda familia de plástico es lo que la gente que nos está escuchando debe conocer o haber visto como biodegradables, que son básicamente los plásticos de esta primera familia grande que prometían a través de una serie de aditivos que se llamaban oxodegradantes, no quiero ser tan técnico, pero que prometían estos aditivos que estos plásticos se iban a biodegradar.
Ahora el concepto de biodegradación desgraciadamente ha sido mal usado, lo que los americanos denominan greenwashing, que muchas empresas lo han utilizado de mala manera para generar que la población sienta que estos son plásticos que no afectan. Y esta gama de plásticos, para no alargarme, en Europa ya están siendo prohibidos desde hace mucho rato, porque lo que hacían, y era el comentario que tú decías que era más malo, es que básicamente lo que hacían era fragmentar el plástico. Y eso también hacía que no fueran reciclables. Entonces, gracias a Dios, eso está ahí, pero me atrevería a decirte que mucho de lo que la gente en Colombia o los que nos están escuchando ven o leen como biodegradable, en la práctica lo más probable es que no lo sea. Entonces, ahí nace esta tercera familia, que es la que trabajamos nosotros hace muchos años, que son los plásticos compostables, donde y a veces lo decimos coloquialmente como compostable biodegradable, para que la gente un poco asocie qué es lo que estamos entendiendo. Pero son básicamente plásticos que son hechos no de petróleo, sino que en su mayoría de recursos renovables, de caña de azúcar, de caña de remolacha, donde tiene la particularidad, que yo siempre lo digo fácilmente, el fin de vida es el mismo que tiene una cáscara de plátano o de banana. O sea, son absolutamente compostables, valga la redundancia, donde al final en compostaje industrial, por ejemplo, se demoran 80 días en estar absolutamente degradados en CO2, agua y humus, que es lo que le pasa a cualquier residuo orgánico. Se pueden quemar y también hay una amplia variedad de bioplásticos, pero incluso hay bioplásticos que se degradan en el mar, que tienen certificación de degradación marina. Y la mayoría de las bolsas compostables, que afortunadamente están siendo bastante más conocidas y masivas, tienen degradación con compost, que se llama, si alguien tiene una compostera en su casa, lo que nos está escuchando, esas bolsas se degradan ahí, está certificado. Para terminar, lo importante para definir esto son básicamente las regulaciones de cada país, donde cuando alguien ponga que es algo biodegradable se le exijan los certificados. Y en el fondo con esto la gente tenga certeza de que lo que está comprando está haciendo un bien al medio ambiente y no. Entonces, con esto termino. Básicamente la línea de los compostables, lo que nosotros sostenemos y está pasando es que están siendo un complemento al reciclaje, especialmente en plásticos de un solo uso. Eso es todo lo que tú encuentras en un fast food. Pitillos, vasos plásticos, clamshells para berries o lo que sea, botellas plásticas, que es el plástico de un solo uso que más contamina los mares. Y ahí va un poco la línea por ahí y básicamente también en todo lo que se refiere a bolsas de tiendas o bolsas de basura. Yo te diría que son las aplicaciones, si bien hay varias más, en automotrices y en todas las cosas en general donde hay plástico, pero yo te diría que son las cosas que tienen más futuro a corto plazo y es donde debiésemos centrar los esfuerzos tanto en Colombia o en otros países en términos de legislación, ¿no? Mauricio, y si son tan buenos estos bioplásticos y hacen bien y no mal al medio ambiente como si hacen mal los otros plásticos, ¿cómo es posible que todavía tengamos plásticos como estos por todas partes y no bioplásticos como los que produces tú y Compobottle? ¿Cómo es posible que todavía 12 años trabajando en esto y todavía eso no sea lo más común en el mundo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales sigue reinando este plástico? Linda marca tienes ahí, nos van a demandar. La razón es muy simple, es porque son más caros. Y nosotros estos años, la verdad que hemos tenido bastante experiencia en varios países del mundo. Estuvimos viajando mucho a Perú, estuvimos, bueno, acá en Chile, que hemos participado incluso en la redacción de las distintas leyes que están hoy día con el tema de los plásticos. En general yo diría que la razón es esa, son más caros y en ese sentido hace que las grandes empresas básicamente sigan funcionando con el PET en el caso de las botellas. Y en el caso de los otros plásticos también el más común es el PET, que para que la gente lo conozca en todo el mundo lo mismo, es el que tiene el número 1 y la botella que tú acabas de mostrar, que son por lejos los plásticos más utilizados. Tienen el Y número lo uno otro, donde para poder... lo que pasa es que hay un símbolo que es universal, que son el tema de los reciclajes, lo debiese tener en el fondo, Ale.
No, esto no lo tienen. donde en el ¿O fondo sí? sale el número para que la gente los distinga cuando hace el reciclaje. El 1 es el PET, que es el más masivo, el 2 es el polipropileno, y así sigue un número hasta los 7, hasta el 7, que es el que engloba todo el resto de los plásticos, y de hecho los compostables también van ahí. Pero los bioplásticos compostables, el objetivo principal no es que vayan a reciclaje, sino que refleja un poco la naturaleza del plástico. La idea es que vayan al compostaje. Son un residuo orgánico, por decirlo de una forma más fácil, como lo dije antes. Pero respondiendo a tu pregunta, el tema, como te digo, es básicamente precio. Y es que son productos que no van a un mercado masivo. Yo te doy el ejemplo, y lo puedo decir con una marca muy conocida en Perú, si no están escuchando, no puedo darla, pero una de las más conocidas. Es una compañía que está enfocada básicamente al mercado masivo, por lo tanto, los precios, según ellos, en el fondo, le inciden. Nosotros, fíjate que entrando más un poco al tema de la pandemia, nos ha pasado, curiosamente, todo lo contrario. Estos últimos 4 meses hemos estado llenos de clientes, no tengo explicación. Pero en general sí nosotros hemos orientado el desarrollo a empresas de nicho, terceras o cuartas marcas. No un Bavaria en Ok. Colombia, sino que empresas que sean tercera o cuarta marca, que quieran diferenciarse en el mercado con un producto más ambientalmente sostenible y entendiendo que esto tampoco es una locura. O sea, perdona que sea, en el caso de plásticos de un solo uso, por ejemplo, como un vaso, el sobreprecio sí es incidente. O sea, si un vaso de plástico común vale 1, un vaso de bioplástico va a costar 4. O sea, estás hablando 1 o 4. En el caso, Ujú. y la razón de eso, los pitillos, los clamps, qué sé yo, es que básicamente el precio del producto, pero en el caso de una botella de agua o de bebida, la afectación en ese precio, que es como te digo 4 veces más, se diluye bastante en el costo total del producto, porque tienes costos de llenado, industriales, marca, marketing, etcétera, etcétera. Entonces, ese efecto de que el envase te cueste 4 veces más se diluye bastante y al final significa el orden de un 10 o 12% más del costo del producto. Ahora, nosotros, por ejemplo, hay una marca que está en Chile, que tengo la botella acá, que es un desarrollo muy, muy bonito, que es una marca Puyehue, se llama, no sé si se ve bien. Esta botella es de Ujú. bioplástico y ellos siguieron vendiendo exactamente al mismo precio que vendían la botella de PET, pero lo que sí consiguieron fue ampliar mucho más su mercado porque encontraron que era un sistema de diferenciación. O sea, si tú vas a una compañía a vender una botella de agua envasada, el tipo te dice, bueno, el agua puede ser del glaciar, del norte, de lo que sea, esa es tu diferenciación. Pero en este caso tienes un envase que es absolutamente distinto, donde encuentras además un mercado, o sea, que te permite ingresar a líneas o a cadenas donde no estabas antes, creas un producto distinto. Y además tienes un mercado, unos clientes, especialmente mujeres entre 20 y 35 años, que es el principal target, donde yo te aseguro que el 100% de esa gente se va a cambiar ese producto, porque las mujeres en general tienen una recepción de este tipo de desarrollos bastante mayor y una conciencia mayor de tema ambiental. Ahora que mencionas esa palabra conciencia, en El secreto de la innovación, que fue el libro que publicamos el año pasado, y el MBI que estamos lanzando ahora, hablamos de una serie de building blocks, de bloques de construcción de soluciones innovadoras, y hay uno que se llama nuevas conciencias, aprovechar nuevas conciencias. Tal vez no crees que el hecho de que ustedes, a raíz de la pandemia, siendo un producto más caro que el sustitutivo, hayan vendido más, se deba a una nueva conciencia que se ha creado a raíz de ver cómo cuando no tocamos el medio ambiente, los seres humanos, cuando no intercedemos tanto en el medio ambiente, eh, la naturaleza está mejor y tal vez esto nos hizo entender que tenemos que dejar de tirar tanto plástico, de impactar tan negativamente en la naturaleza y empezar a utilizar productos de este tipo, así tengamos que pagar más. ¿O tú qué crees? O sea, porque decías, no puedo explicar por qué estamos vendiendo más. ¿No crees que será por eso o habrá algún otro motivo? Yo creo que tú has dado en el punto, pero yo creo que esa es la tercera causal de este tema, creo yo. Pienso que la primera, Ale, y que al final tiene relación con la primera pregunta que me hiciste, ¿por qué estos plásticos no han ingresado? Eh,
nosotros estamos, te hago un pequeño paréntesis, vuelvo a la pregunta ahora. Nosotros estamos hablando, como te contaba, estos plásticos se hacen de azúcar. Y nosotros estamos ahora con un ingenio azucarero en Costa Rica y otra empresa acá en Sudamérica, donde los ingenios azucareros, como el azúcar cada día se está consumiendo menos, están viendo una opción de construir plantas de bioplásticos porque se ocupa azúcar y en el fondo poder mantener su negocio y generar un negocio nuevo, que por lo demás hoy día está siendo muy, muy rentable el tema de fabricar bioplásticos porque está muy escaso. O sea, este año por primera vez, básicamente la demanda está un 30-40% abajo, o sea, la producción un 30-40% abajo de la demanda. Entonces, yo te diría que el primer tema para ordenarme es el tema de las legislaciones. En el mundo hoy día se está legislando contra el plástico, especialmente contra el plástico de un solo uso, porque el reciclaje no está siendo suficiente. Y en eso, si quieres, en algún momento nos podemos alargar un poco más. El uso de bioplástico es complementario al tema del reciclaje. El reciclaje tiene que seguir haciéndose, tenemos que seguir educando a los niños como se está haciendo en todo el mundo. En el caso de mis hijos o la gente acá, yo será lo mismo en Colombia, el tema del reciclaje ya no es un tema que se discute. O sea, yo no lo hago, pero me vienen mis hijos botando una botella de plástico al basurero, me matan. Entonces, ese es un tema también que entra por temas de legislación, te diría yo que es el tema número uno. Y eso, como está pasando en el mundo hoy, de manera muy fuerte, te podría darle, o la gente lo puede buscar la información, pero ya tiene lo más normal que habrán visto el tema de las bolsas plásticas, que se han prohibido básicamente en toda América. Ahora hay, dentro India, China, con prohibiciones, que te imaginarás el tamaño de esos mercados. Entonces yo diría que eso es lo uno. Y lo otro que yo encuentro más en relación a la pandemia, y que a ti te va a encantar un poco más este tema, tú que te dedicas tanto al tema de la innovación, es que las empresas yo creo que se han dado cuenta que tienen que diferenciarse, que tienen que tener una historia, un storytelling, tú que eres un contador maravilloso de historias, tienen que tener algo más macizo. La gente hoy día ya no me digas que el agua es del glaciar o algo, dime algo más en el fondo. O en el caso de la botella que tú tomaste ahí, Coca-Cola no vende gaseosas, vende alegría. Ese es su argumento. Pero hoy día ya le podremos decir, arriesgando demanda, que mucha alegría y eso, pero me atrevería a decir que Coca-Cola es una de las dos compañías más contaminantes de plástico del mundo. No lo digo yo, lo dicen estadísticas de la European Bioplastics y de la Fundación Helen MacArthur, que es como la que ha liderado este tema de los plásticos, todo el tema. Entonces, empresas como estas multinacionales tienen que entender que este tema está ahí. Entonces, ordenando, como te digo, el tema de legislación es muy importante. En Colombia yo sé que están haciendo algún grado de avance en eso. El tema de que las empresas tienen que entender, como te digo, que tienen que ofrecer un producto diferenciado y en ese sentido nosotros hoy día, gracias a Dios, estamos con muchos proyectos ya concretos en temas de entregar envases, en el caso de agua, distintos a compañías que quieren tercera o cuartas marcas. Y la tercera vía es lo que tú dices, en el fondo. Hay un tema también de conciencia que desgraciadamente se nos olvida. Yo siempre me río que hay muchas encuestas en todo el mundo que le preguntan a la gente, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar más por un producto ambientalmente sustentable? 85-90% de la gente dice, sí, claro, de todas maneras, mañana mismo. Pero a la hora que vale un peso más en la góndola, se acabó el tema y entonces el tema precio manda mucho, por eso te digo que es muy potente el tema de las legislaciones, porque al final hay un daño social que los estados tienen que hacerse cargo en términos de que no todo es una evaluación monetaria, sino que hay un daño tremendo. De hecho, eh, para los que no lo saben, la problemática de los plásticos en el mar y en el medio ambiente pasó del lugar 15 en prioridades a nivel global, me parece que hoy día está segunda o tercera, o sea, es el calentamiento global y vienen los plásticos. Hay una serie de efectos, no tanto en el mar, que es lo más visible, ustedes en el caso colombiano o Centroamérica, que tienen un contacto mucho más directo con el mar, tú lo percibes en el fondo cuando vas de una playa que encuentras restos de plástico y de hecho mucho plástico microparticulado que no lo ves, si te pusieras con más cuidado a ver la arena lo verías.
Y hay cosas, y termino con esto, que son muy alarmantes. Hay un estudio que salió hace un par de meses atrás, que está ultra validado. Nos estamos comiendo el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plástico. No me estoy equivocando, es a la semana. De los Entonces animales, tú me o dices, sea, que han sido ingeridos por animales, ¿no? o sea, claro, el tema más, no quiero caricaturizarlo, pero el tema más como en las redes sociales, el pajarito con la bolsa en la cara o la tortuga qué sé yo, que eso de hecho es un efecto terrible. Pero ahora en fondo ha llegado el ser humano, te lo comes el plástico a través del agua potable que tomas, a través del aire, a través de los mariscos, de los peces, de hecho. Y no solamente el plástico como un material sólido, en el fondo, que es lo que nos está pasando, sino que además te comes todos los tóxicos que vienen en los plásticos y que en el medio ambiente generan BPAs, que son cancerígenos, talatos y una serie de listas que están hoy día sobre la mesa, recién empezando a evaluarse, pero tienes datos no quiero darte la lista ni asustar a la gente, pero tienes desde temas de cánceres hasta problemas reproductivos, que no es menor. Hoy día se atribuye un 10% de los problemas reproductivos en los humanos a temas del plástico, con una cosa que se llaman los disruptores endocrinos, que si la gente busca información en YouTube o algo, o la vía que quieran, van a encontrar amplia información de este tema que te digo. Pero si lo ves de alguna forma, Mauricio, el hecho de que tanto que los políticos legislen el tema, como que las empresas estén buscando una forma de diferenciarse y contar una historia diferente de su producto, nace a raíz de esta nueva conciencia, de que ahora somos conscientes de que no podemos seguir contaminando, de que no podemos Sí, seguir claro. acabando con la naturaleza, perjudicando a los animales y, como dices tú, comiéndonos esos tóxicos equivalentes a una tarjeta de crédito a la semana, que al final nos van a acabar generando nuevas enfermedades y nuevos problemas, como si ya no tuviéramos suficientes problemas los seres humanos en esta era en la que vivimos. Pero entonces, Mauricio, tú a raíz de este conocimiento en bioplásticos, que ahora más adelante vamos a entrar un poco más en el tema técnico de los bioplásticos y cómo una persona que tiene un pequeño negocio, por ejemplo, una tienda de postres o una marca de algún producto que empacado en plástico puede empezar a aportar un granito de arena a la humanidad utilizando bioplásticos y no solo eso, sino que aprovechando la historia que pueden contar y esto tal vez les ayuda a vender un poco más. Tú, al darte cuenta de esto, fuiste un visionario hace ya varios años, en 2014, decidiste lanzar una marca de agua llamada Bahí, que creo que es la que tienes ahí en tu mano, no sé si nos la muestras. Entonces, en 2014 te lanzaste a competir en Chile que me imagino que es como en todo el resto de países de Latinoamérica, que hay monstruos en este sector, hay marcas de agua grandísimas y tú te atreviste a crear una marca, a crear una empresa de agua con una diferenciación muy clara que es no el agua, sino la botella en la que va el agua. Cuéntanos un poco cómo identificaste tú esta oportunidad y cómo fue todo ese proceso de experimentación a ver si esto realmente funcionaba, tenía algún futuro o no tenía ningún futuro y con qué dificultades te encontraste a lo largo de este proceso. Bueno, es una pregunta amplia. A ver, nosotros somos una empresa bien pequeña y la verdad que tomamos desafíos bastante grandes en términos técnicos, en términos de innovación, en desarrollar cosas. O sea, la botella que tuviste ahí, la Proforma, perdona que haga un paréntesis, nosotros fabricamos esto, que esto es el paso previo a una botella plástica. Esto es lo que Bavaria o Coca-Cola compra en el fondo de otro material y después se sopla con la forma del molde de la botella que tú quieres en el fondo. O sea, y varía por los cc que tú quieres envasar.
Entonces el primer desafío fue un tema técnico de ver cómo se compostaba esta botella, cómo funcionaba, qué pasaba, se rompía, podías paletizarla, etcétera, etcétera. Y esos desafíos, la verdad que los sorteamos bastante bien. No te quiero aburrir, pero en verdad tenía un desafío técnico a nivel industrial bastante grande. Entonces, bueno, al final lo logramos y nos decidimos lanzarnos en este desarrollo de esta marca de agua. Y lo más difícil, respondiendo a tu pregunta, fue un poco explicarle a la gente qué significaba este tema compostable. Por eso la verdad que yo estoy muy contento hoy en día porque en los últimos 2 años, por lo menos en el caso chileno, ya nadie tengo que explicarle en general, por eso que no, pero que ya entiende qué es lo que es algo compostable. Cuando partimos hace 4 años yo empecé a hablarle a la gente del problema del plástico que había en el medio ambiente y casi que llamaban a seguridad, o sea, este tipo está loco, ¿qué es esto? Y hoy día es bastante más fácil. Entonces ya la gente sabe de esta problemática del plástico, sabe que tenemos que generar una solución, sabe que hay que buscar alternativas, entonces eso facilitó mucho el tema ahí. Y después también el hecho de poder competir, como tú bien dices, con estos monstruos tremendos, que en el caso americano nos pasa habitualmente lo mismo. O sea, tú te vas por país y en general está Coca-Cola, que está en todos sitios, y hay un actor local, que en el caso colombiano es Bavaria, o en el caso en Chile CCU, que en el fondo ellos dos tienen el 60, 70, 80, 90% del mercado. Entonces, nosotros tratamos en algún momento, y lo reconozco equivocadamente, de competir en precio. Y ahí estuvimos perdiendo 1 año y medio, 2 años de tiempo en eso, porque si bien el tema de los bioplásticos, y ahí paso el dato un poco, yo sé que a ti te ven muchos emprendedores, cuando tú haces un plástico común, o esa señora que me mencionabas tú que tiene un negocio que vende pasteles, o alguien que vende, no sé, lo que se te ocurra que lleve plástico, la gracia de los bioplásticos es que eso te doy la certeza de que es así, que te abre puertas. O sea, si tú llegas a una cadena de supermercado o una tienda con una diferenciación en el empaque, te doy asegurado en un 100% que te van a recibir. O sea, de eso te doy certeza. Y si a alguien le pasa lo contrario, que me llama y yo me hago responsable. Pero sí tienes que actuar con un proyecto diferenciado. Lo que nos pasó a nosotros como empresa es que, y yo te lo conté en algún momento cuando hicimos el lanzamiento de Vive, lo hicimos a las 11 de la noche en la casa del diseñador en Facebook, en un posteo no pagado, y en 3 días tuvimos cerca de 4 millones de visitas a la página, fue una locura. Y ahí nos llevó un poco a lo que hacemos hoy, que vimos una diferencia, como nuestra empresa tiene un tema ambiental de fondo. Dijimos, ok, aquí tenemos una alternativa, en vez de vender agua, que era un negocio en particular, bajamos un poco la velocidad de esa empresa y nos pusimos a trabajar en la venta de preformas, entendiendo que con eso podíamos hacer un cambio ambiental mucho mayor, porque podíamos en el fondo generar y fabricar muchísimas más preformas a muchísimos más clientes y lograr el objetivo que tiene el corazón de nuestra empresa, que es básicamente sacar botellas plásticas del sistema y reemplazarlas por materiales más sustentables. O sea, por ahí vimos y nos hemos enfocado en eso últimamente y gracias a Dios nos está yendo cada vez mejor en términos de que estamos ya con clientes más concretos, como el caso Puyehue en Chile, y estamos con varios desarrollos en varios países con una velocidad y un compromiso de los clientes bastante mayor. De hecho, si Dios quiere, vamos a cerrar un proyecto enorme ahora, mañana o esta semana, que es un contrato muy grande. Entonces, en eso estamos, gracias a Dios, trabajando, pero tenemos un producto que la gente valora, pero como te digo, resumiendo, para la gente que quiera o esté escuchando y le interesa el tema de los bioplásticos, hay alternativas, hay muchas vías de negocio, como tú quieres aquí, que te pasó lo de la pandemia y tienes que reinventarte. Yo le hago un llamado a la gente que quiera hacer esto. Puedes ver desde un negocio de importación, desde un negocio de distribución, pero hoy día tú buscas en internet lo que se te ocurra hecho de bioplásticos compostables, vas a encontrar básicamente todas las aplicaciones que a ti se te ocurran y ahí tienes un modelo de negocio bastante innovador que seguro que si lo haces bien va a ser un
buen negocio. Es muy interesante lo que tú comentas, porque yo tengo una frase que es enamórate del problema y no de la solución, y a veces nos enamoramos de esa idea de quiero tener una marca de agua con la botella compostable y seguimos dándole a la solución, y yo creo que tú te diste cuenta junto con tu equipo a tiempo de que tenían que enamorarse era del problema, y el problema es que hay un montón de botellas en el mundo que son de PET y que contaminan y que pueden tener un mayor impacto también con menor competencia de esos monstruos que hablábamos ahorita en otro sector diferente, logrando un objetivo similar o logrando afrontar ese mismo problema que querías afrontar con Bahir, que era llenemos el mercado de agua en botellas compostables. Y te diste cuenta que era mejor hacerlo vendiendo estas proformas. Sé que hay personas que son y seguramente tienen muchas preguntas sobre esas proformas que tú nos mostraste ahora. Es más, invito a los que quieran dejar preguntas que las dejen aquí abajito y yo más tarde, ahorita más adelante, se las hago a Mauricio. Y hay otras personas que no entienden cómo funciona eso de las proformas. No sé si la tienes ahí para mostrarla. Estas proformas, Mauricio, se soplan en las mismas máquinas de plástico convencional, necesitan equipos diferentes para hacer la botella, necesitan moldes diferentes a los moldes de plástico convencional, porque probablemente alguien está interesado en estas proformas, pero no sabe cuáles son los pasos que hay que dar para convertir ese tubo de ensayo en una botella. Una botella tan bonita como la de Bahía o como la otra que mostraste, que me imagino que la fabrican también con tus performas. ¿Cómo es todo ese proceso? Sí, Ale, perdona, yo me quedé un poco pegado, no sé si me ves bien ahí, ¿me muevo o es solamente mi pantalla? Perdona. Te vemos perfecto. Ah, vale, genial. Sí, yo te diría que una de las cosas que afortunadamente pasa con los bioplásticos, y por lo menos lo que ha sido la preocupación nuestra, yo siempre cuento el ejemplo de una chica que una vez se acercó con unos platos preciosos que eran hechos de desechos del trigo, de un molino, pero que en la práctica eran muy poco industrializables. Entonces, tú le pedías mucho y la verdad que no tenía capacidad de surtirte. Entonces, una de las cosas que para nosotros es esencial y que nos ha llevado a descartar algunos temas es que tenga esto la capacidad de ser industrializable y que utilice las mismas máquinas que la industria del plástico común utiliza. Y en ese sentido, básicamente yo diría que en un porcentaje altísimo, de hecho no conozco algún caso que no sea así, tú utilizas exactamente las mismas máquinas que se ocupan en la producción de plásticos comunes, de petróleo. Bolsas, cubiertos, botellas, todo lo que te he dicho, se ocupan exactamente las mismas máquinas. Sí hay algunos pequeños ajustes que no son en términos de cambiarle ni un tornillo a una máquina, sino que son básicamente trabajar con temperaturas distintas, porque los bioplásticos también tienen un tema que es muy importante, dado el tema del calentamiento global. Los bioplásticos generan, si tú comparas una botella como la que tú pusiste de PET con una de bioplástico, generan un 60% menos de gases de invernadero los bioplásticos. Básicamente por la medición de la huella de carbono desde la fabricación del material hasta la venta del producto. Se derriten a menor temperatura, entonces, ¿no? Además, Se sí, funden a pues, menor temperatura. claro, entonces tienes una sumatoria de cosas que generan eso. Pero respondiendo a tu pregunta, es básicamente los mismos equipos exactamente igual. O sea, no cambiamos nada y funcionan exactamente igual que los plásticos normales en términos prácticos de lo necesario que quiere requerir un producto, porque funcione bien, que las botellas no se rompan, etcétera, etcétera. O que cualquier otro plástico, que las bolsas no se rompan. Incluso en algunos casos, como el caso de las bolsas compostables son mejores que las bolsas tradicionales, se rompen menos. Ese es un poco un ejemplo de esto. Y esa puede ser una duda que tenga mucha gente, y es si eso es un material biológico, si es hecho de azúcar, ¿será que van a llegar las hormigas a comérselo o será que se va a degradar en la estantería, en la nevera?
¿Qué duración o qué vida tiene una botella como esa que acabas de mostrar en cámara cuando se encuentra no a la intemperie, como decías tú, sino en una estantería o en una nevera, en un lugar húmedo, por ejemplo? Sí, esa es una excelente pregunta, Ale, porque genera muchas dudas. O sea, de hecho, yo cuando vendía botellas, uno la verdad que se encuentra con todo tipo de preguntas. De hecho, había clientes que me decían, oiga, esto se va a deshacer en la góndola y me va a mojar en la nevera. En el fondo, no, esto no es así. Yo siempre doy un ejemplo, quizás la gente habrá escuchado, el caso chileno, que tenemos un desierto muy árido en el norte y han encontrado momias que tienen 5.000 años de enterradas y tú todavía le encuentras el pelo en el fondo, que es un residuo orgánico. Entonces, ¿a dónde voy? Eh, los residuos orgánicos, como puede ser esta cáscara de plátano o todos los bioplásticos, como te digo yo, los igualos, básicamente para degradarse como cualquier residuo orgánico, cuando nosotros nos muramos y nos entierren, etcétera, lo mismo, requiere temperatura y humedad para degradarse. Entonces, ahí tienes tú, que nosotros lo publicitamos bastante en las páginas para informar a la gente, para educarla, requieres una mezcla, como te digo, de humedad y temperatura, donde el mejor escenario es compostaje industrial, que suena muy complejo, pero me imagino que habrán plantas en toda América, en todo el mundo, de hecho las hay, es donde tú tienes una cancha de tierra, como decirlo, y tienes esto en pilas en el fondo, donde máquinas lo van moviendo, lo van generando aire, y lo van regando con humedad. Entonces, en ese tipo de compostajes industriales se genera una humedad y temperatura adecuada, que es del 80-60, nunca me acuerdo cuál es cuál, pero 80% humedad, 60 temperatura, me parece que es al revés, pero bueno, es lo estándar. Y en ese escenario, nuestras botellas, que esto está certificado, por ejemplo, se degradan en 70 días, 80 días. Eso está completamente degradado y convertido, como te digo, cuando yo hablo de degradado, en CO2, humus y agua. Pero también hay escenarios que son más negativos, como es el caso del mar, donde la botella, como hay muchísima humedad, 100%, pero hay poca temperatura, los bioplásticos se pueden demorar 4 o 5 años en degradarse. Ahora no es problema, porque si se lo come un pescado entre medio, va a comer algo orgánico. No tiene tema con eso, pero la degradación es así, a pesar de que sí te comento que hay bioplásticos nuevos que vienen ahora que tienen degradación marina certificada, lo que significa que ese bioplástico en menos de 180 días tiene que estar absolutamente degradado, reitero, no microparticulado, sino que degradado en un 100% en menos de 180 días. Y tienes otras alternativas que hay bioplásticos que puedes quemar también. Eso es una opción muy interesante para países en desarrollo, en subdesarrollo, donde quemar cosas, puedo pensar en la India, que queman los desechos de las vacas, qué sé yo. Tú puedes quemar los bioplásticos y no generan gases volátiles tóxicos, entonces por lo tanto, de hecho tienen un 30% más de energía que la leña calórica. Entonces tienes muchas alternativas que nosotros llamamos fin de vida. Se la pueden comer las lombrices, en 3 meses está convertida en humus, home compost, como te digo. Entonces, en general, tienes toda la variedad de alternativas de fin de vida que hacen que estos bioplásticos sean efectivamente más amigables con el medio ambiente. Pero mientras tú no actives estas condiciones de humedad y temperatura, una botella puede estar, de hecho esta botella que tengo acá tiene 5 años. O sea, mientras tú no la sometas a esa temperatura o al medio ambiente, no va a iniciar el proceso de degradación. Y eso es cierto porque yo por aquí tengo una también que lleva no sé cuántos, 2, 3 años cuando la trajiste. Bueno, y cuando la trajiste ya tenía 3 años, o sea, debe tener también unos 5 años. ¿Qué le dirías? Y todavía tiene agua. No la busqué, se me quedó en la habitación, pero bueno, si tengo un tiempo la busco para que la vean. Creo que es la misma que tienes tú, o probablemente es otro Sí. diseño, creo que es un diseño antiguo, el de la mía. ¿Qué le dirías tú, Mauricio, a la gente que le tiene miedo a todo este tema de los bioplásticos por todo esta alarma de seguridad alimentaria que se ha generado, de que ahora Ah, van el alimento para fabricar plásticos y no para comérselo y se está muriendo la gente de hambre? Explícales por qué ese miedo es uh-huh. totalmente infundado. ¿Qué parte, por ejemplo, del maíz utilizan ustedes para fabricar estas botellas? Mira, casualmente hoy, hace una hora atrás, estábamos preparando una presentación para una de estas empresas que te cuento que estamos viendo para hacer una planta de bioplástico.
Y eso que tú me comentas, te agradezco la pregunta, Ale, porque es un tema bastante recurrente. Cosa que a mí me parece una preocupación atendible, pero frente a toda la problemática que está, que de hecho te lo voy a explicar que no es así, no es que compita con los alimentos, pero a mí siempre me pasa que frente a la gran problemática de los plásticos normales, como te digo, de los tóxicos, cancerígenos y el tema del desastre ambiental que hemos estado viendo, si fuese así, que no lo es, sería hasta un daño colateral mínimo, entre comillas. Desarrollamos esta presentación recién y hoy día los bioplásticos corresponden a menos del 1% de los plásticos que se fabrican a nivel mundial. Y el uso de superficie dedicada a maíz, caña de azúcar o remolacha para generar los bioplásticos es el 0,002% de la superficie cultivada hoy en día. O sea, yo me preocuparía muchísimo más de lo que se gasta en etanol, en la producción de bioetanol, o bien en la producción de carne, de bovinos, en el fondo, que me parece que son cerca del 40% cada uno de la superficie cultivada en el mundo. Son parámetros o usos bastante más relevantes que lo que pudiese ser a largo plazo el tema de los bioplásticos. Sin embargo, ustedes utilizan es la parte de adentro del maíz, ¿no? No sé cómo se llama lo que uno no se El come almidón. del maíz. El almidón para Sí, no, fabricar esto. ¿Hola? sí, ahí te perdí un poco, pero ahí estás. Sí. Sí, esa es la parte que ustedes utilizan del maíz o utilizan otras partes del maíz que son comestibles también para la fabricación de bioplástico. La verdad que el único que utiliza maíz es una empresa que se llama Naturworks en Estados Unidos, que son los que partieron con este tema del PLA, que se llama este material bioplástico más usado. Pero hoy día en general se está comenzando a fabricar en su mayoría de caña de azúcar y que en ese sentido ahí, por ejemplo, Colombia tiene una oportunidad tremenda. Colombia es un gran productor de caña de azúcar, me parece que está dentro de los 10 países más productores a nivel mundial. Tiene una oportunidad de reconversión en el fondo de algún ingenio azucarero que esté vendiendo poco. Y en general es almidón, es sacarosa. Entonces tú las fuentes de sacarosa puede ser en general, siempre son de caña de azúcar, reitero, remolacha o maíz, porque son alimentos que tienen muchísimo almidón. Entonces por ahí viene un poco el uso de estos materiales. En el fondo. Okay. Mauricio, ¿y en qué estás innovando ahora? Más allá de a nivel de productos, que ya tienes un producto bastante innovador y que seguramente va a tener un impulso tremendo este trabajo de estos últimos 14 años, vas a empezar a ver los frutos más grandes en los próximos 5 o 10 años. ¿En qué estás innovando a nivel comercial, a nivel de discurso de venta? ¿Qué has cambiado tú que te ha ayudado a tener más éxito en el mercado con un producto totalmente nuevo? Porque, como bien tú lo decías, a veces el reto cuando tenemos un producto nuevo es explicar a la gente de qué se trata, hacer que lo entiendan y hacer que apuesten por esto más cuando es más costoso que el sustitutivo. ¿Cómo has innovado en ese sentido? Sí, es una pregunta, lo conversamos en algún momento en Bogotá. Sí, yo te diría que, bueno, un poco las variables que conversamos nos han ayudado bastante, el tema de la legislación y una mayor conciencia. Pero nosotros en general lo que nos ha pasado son dos temas. Uno es que ya hemos tenido clientes en el fondo que ya han lanzado sus marcas, como la botella que te mostré, o otros clientes que están ahora, que van a hacer lanzamientos en Costa Rica y otro en España, donde al final te va sirviendo como una validación. O sea, tú dices, bueno, si te van a ofrecer un producto tan innovador, tan nuevo, tienes que vencer esta barrera del tema del sobreprecio. Y en ese sentido yo creo que nuestros clientes que han lanzado productos al mercado han logrado entender que van a poder aumentar su participación de mercado al ofrecer, como te digo, a clientes que están esperando este tipo de productos y poder, lo que te decías un poco, entrar en más canales de comercialización entendiendo que tienen un producto altamente diferenciado.
y en algunos casos, como te digo, podrán entrar con el mismo precio que un plástico normal, básicamente con productos que tengan un valor agregado más alto, como jugos o qué sé yo. Pero yo diría que lo que hemos logrado hacer con estos clientes que están partiendo y este proyecto tremendo que tenemos ahora, es que, yo creo que es la clave, es que la gente o las empresas o la gerencia han entendido que van a poder aumentar sus márgenes. O sea, el mercado va a estar receptivo a pagar un 20% más por el producto alternativo en otro envase, y sus costos van a haber subido, en este ejemplo siempre que te estoy dando, un 10%. Entonces, por lo tanto, van a aumentar el mercado y van a poder efectivamente aumentar sus márgenes, entendiendo, reitero, que hay muchos clientes, muchas personas cada vez más que están dispuestas a pagar más por un producto que sea ambientalmente mejor. Entonces yo diría que eso es un poco el principal cambio que hemos hecho a nivel de venta, demostrar que ya tenemos clientes que están con esto y que les está yendo bien, y además que la gente se atreve un poco a innovar. Pasar a ti, que tú estás metido mucho en eso, y te lo he escuchado millones de veces, es el miedo de la gente a innovar con algo nuevo, a pesar de que incluso tengan el convencimiento que va a ser así, pero a veces la gente se deja estar, hace el mismo trabajo de siempre y no ve la importancia o el cambio que te puede generar en la empresa el hecho de innovar y diferenciarte de lo que ya está y apostar por eso. Sí, a veces estamos como en nuestra zona de confort que es peligrosísima y es peligrosísima porque si se está cómodo y no se prueban cosas nuevas, pues la competencia lo hará o llegará algún pequeño nuevo competidor que sí se atreverá. Así que en esta era en la que vivimos no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Y me encanta eso que acabas de mencionar, porque a veces nos enamoramos también de nuestro discurso y sabemos que nuestro objetivo, por ejemplo, en tu caso, es la protección del medio ambiente, el que utilicemos empaques que se biodegraden realmente, que sean compostables, pero no necesariamente al cliente eso es lo que más le interesa, sino que le interesa que gane más dinero. Entonces, el hecho de que ustedes hayan cambiado el discurso o hayan empezado a meter dentro de su discurso el tema financiero, el tema de que van a ser más rentables, van a poder vender más caro, es algo que a veces tenemos que empezar todos nosotros a explorar. No nos enamoremos de ese discurso que tenemos, nuestro propósito puede ser uno, pero para lograr ese propósito no necesariamente tenemos que comunicar como nosotros quisiéramos que nos comunicaran a nosotros, sino entender cuáles son los dolores que tienen nuestros clientes y comunicar con historias que tengan dentro esa pildorita que permita aliviar ese dolor. Y en el caso de las empresas, sobre todo en un sector como el tuyo, donde el plástico es más barato, el PET es más barato, por ejemplo, o cualquier otra de las aleaciones de plástico, seguramente es más económica que el PLA, que el bioplástico, pues hay que convencerlos a ellos de cómo pueden obtener más rentabilidad y es básicamente a través de esta diferenciación, o sea, el tener una botella con la misma agua de la competencia, pero en un empaque diferente que genera un beneficio al medio ambiente, que ataque esta nueva conciencia, les puede permitir venderlo mucho más caro. Es más, las botellas de agua cara, de marcas caras como Evian, entre otras que tú conocerás, yo no sé si se han metido en esto de los bioplásticos, pero estoy seguro que tal vez estoy equivocado en lo que digo, pero creo que el bioplástico, una botella como esa que tienes en tus manos, es más económica que la botella de vidrio, ¿no? ¿Cómo son los precios comparados con el vidrio? Sí, depende mucho del diseño del vidrio, nos hemos encontrado un poco con eso, pero en general yo te diría que son bastante cercanos, incluso menores. Eh, Al escucharte, Ale, claro, me acordaba lo que tú estabas diciendo en términos claro, convencer al cliente. En general, por ejemplo, hay un líder que para nosotros siempre ha sido un referente, que es Acqua Santana, una marca italiana, por si alguien la quiere mirar ahí. Cuando tú te quieres hacer el cambio, ya sea una empresa pequeña, mediana, tampoco tienes que hacerlo totalmente. Entonces, Aqua Santana tiene una variedad de botellas todavía en PET, incluso en vidrio, y también tiene exclusivamente su línea de compostables. Entonces, nosotros también hemos cambiado un poco el discurso en ese sentido. Cometimos también un error, en particular con unas empresas peruanas, que te mencionaba, muy grandes, en donde en algún momento les permitimos que ellos evaluaran el negocio de cambiarse completamente a eso.
Ahora, una empresa de ese tamaño se cambia completamente a PLA y no hay material en el mercado para poder abastecerlo. Entonces, también hemos cambiado un poco el discurso en ese sentido para que los gerentes y la misma gente de marketing pierda un poco el miedo, sino que lanzar una línea y probar. Y probar efectivamente cuál es la recepción de los clientes a esto y eso ya te dará una base empírica para poder determinar si ya después te cambias con todo o haces otra variación. Pero te reitero lo que dije hace un momento y ahí está un poco la invitación a la gente que nos está escuchando. Te puedo dar certeza absoluta que te van a recibir en un supermercado cuando llegues con un producto distinto. Te lo doy absolutamente cierto. Hay otro miedo, Mauricio, que tienen algunas empresas que, como tú mencionabas, ya tienen botellas plásticas, de que esto lo mezclen o lo confundan estas botellas de PLA, de bioplásticos, en canecas de reciclaje junto con los plásticos y que esto luego vaya a afectar el proceso de reciclaje. Tú sobre lo poco que se recicla, empezando por ahí, y a mí me gustaría que nos contaras si realmente el hecho de que yo me equivoque y tire una botella de esas junto con otras botellas como estas de PET, luego a la hora de reciclarlas va a dañar el proceso. ¿Cómo sería eso? En realidad tiene un efecto negativo sobre el proceso de reciclaje y qué puedo hacer para que esto no ocurra. Te felicito, Alejandro Ambrat. Hiciste las dos preguntas que más nos hacen y que son de alguna forma, los peros, por decirlo de alguna forma chilena, que en general a nivel industrial lo hemos encontrado en distintos mercados y qué sé yo. El primero fue el que mencionaste de usar alimentos, entre comillas, que creo que ya dejé el punto claro con respecto a la disminución, que es lo que es. Y más, perdona de reiterar el punto, para zonas, como te decía, por ejemplo, el tema de los ingenios azucareros. Ya tienen una producción de azúcar, si no hay una alternativa para que permita que esos negocios sigan viviendo, lo que va a pasar es que se va a dejar de cultivar menos caña y al final tienes una pérdida por ese lado. Entonces al final es un tema social también que afecta a agricultores, etcétera. Respondiendo a tu pregunta del tema de la contaminación del PET, hay varios mitos urbanos que me ha tocado a mí ir desmintiendo un poco a nivel global. El primero es que hay varias soluciones para eso. El primero es que existe una tecnología que se llama NIR, que es una tecnología láser que es muy antigua, donde esa tecnología, si la pone, por ejemplo, una empresa grande, que realmente son empresas grandes que procesan el plástico, efectivamente, y una de las gracias del PLA es que tú no puedes distinguir una botella de otra. Digo que es una gracia en términos de que tiene las mismas, como lo dije hace un momento, el mismo comportamiento que una botella plástica, no serviría de nada si fuese compostable, pero se rompiera. Entonces, tú la ves físicamente, si yo no te aviso, vas a ver que son al tacto prácticamente iguales y a la vista también. Entonces, esta tecnología NIR puesta en la entrada de una empresa recicladora reciclan un 98,9%, me parece, sí, es casi 99%, separa una botella de PLA de una botella de PET normal. Eso fue un punto. Lo otro es que el caso peruano y hay varias zonas en el mundo donde se está buscando tecnología de PET, que ha visto la gente, que es PET reciclado. Ese PET reciclado tiene que ser transparente para poder convertir una botella de PET en una nueva botella de PET. Por lo tanto, las botellas, y por eso en general nosotros tratamos de que nuestras botellas tengan tinte, el PLA es transparente, pero las tinteamos azules o verdes, dependiendo de lo que quiera el cliente, de manera que también se pueda diferenciar y estamos buscando en algunas zonas que estamos ayudando en las legislaciones, que ojalá fuera, por ejemplo, por inventarte todas las botellas verdes de un país que fueran todas compostables. Y por último, que también para que tú lo pudieras seleccionar visualmente. Entonces tienes, por un lado, la tecnología NIR, que separa este tema del PET del PLA. También el PLA, si contamina un PET, tiene que ser mayor al 5%. O sea, si es 4,9% PET mezclado con PLA, no va a afectar el PET. En el fondo te digo eso por si se pasaron botellas o se pasó ese 1% que te mencionaba en la selección. Y la tercera vía de controlar esto, que no se mezcle con el PET, es básicamente lo que buscamos y que he tratado de describir ahora en la entrevista, que es el tema de que el PLA tiene, o los bioplásticos en general,
tienen un fin de uso distinto. Por lo tanto, la primera selección es que la gente en sus casas, una vez que conozca la marca que tiene o algo, esa botella no va a ir a reciclaje, sino que va a ir a compostaje con sus residuos orgánicos, y ese será el primer filtro en el fondo para evitar que lleguen más botellas al reciclaje del PET. Entonces creo que en ese sentido no es un argumento para negar el PLA con respecto a una solución versus al PET, independiente que, y termino con esto, hay millones más de productos más que las botellas plásticas. Siempre uno cae en eso, porque quizás también es lo que más nos dedicamos nosotros, pero hay millones de alternativas en un fast food, por ejemplo, donde tienes vasos compostables, bombillas compostables, en el caso de Starbucks, por ejemplo, desde luego con café colombiano, donde tú pudieses en el fondo tener el 100% de los plásticos que tienes en ese local que van a compostable. Por lo tanto, en una bolsa compostable prácticamente no vas a tener residuos de plásticos normales si es que hiciste el trabajo de cambiarte en todos los productos que tienes plástico en tu local a compostable. Por lo tanto, eso va a disposición de residuos orgánicos. Y mira que cada problema que surge, Mauricio, es una oportunidad de innovar, porque esta solución innovadora a esto de que comenta, la más sencilla de todas, que fue la que más me gustó, que comentaste de ponerlo de un color diferente, un azul o un verde, si esto lo convierten en algo de conocimiento popular, no solamente va a servir para el reciclaje, sino que en el momento en el que yo veo una botella de plástico de color verde, por ejemplo, en una nevera, en una estantería, en el supermercado, yo ya voy a saber que es de plástico compostable, y seguro que si mucha gente aún no lo prefiere, en un futuro muy cercano lo van a preferir, porque como decías tú en la conferencia que te vi en Medellín, el océano va a haber más peces que plástico en el 2050, o 5 veces más plástico, perdón, que peces en el 2050, no recuerdo cuál era la cifra, ahora me la corriges tú. Y voy a hacerte una pregunta aquí que te deja Carlos Julio. Te voy a hacer un par de preguntas, no sé si nos da tiempo para más. Carlos Julio Silva, lo primero nos dice las memorias, Carlos, pues no hay memorias, pero está grabada, la conferencia va a quedar en YouTube y está siendo transmitida a través del Facebook de Mentes a la Carta, ahí la pueden volver a ver. Él nos pregunta o nos dice que en España le dijeron que el informe español dice que entre el 95 y el 97% del agua que se toman los españoles contiene microplásticos. Mientras responde a esta pregunta, Mauricio, voy a ir a buscar mi botella de Bahía. ¿Es esto cierto o no es así? A ver, yo el estudio que conozco, no sé si es de un 95%, pero yo conozco un estudio hecho en Alemania hace un par de años, que se hizo a las 20 marcas más prestigiosas o consumidas en Europa, y el 88% de las botellas de agua envasadas no solamente tenían microplásticos, sino que además tenían en diferentes dosis un cancerígeno que se llama BPA, que es bifenol A, que desgraciadamente, salvo Europa, está viendo ese tema de la legislación, de no solo preocuparte de la materialidad de los plásticos y de la disposición final, que es lo que estamos conversando, sino un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y que los bioplásticos, como el caso del PLA, son certificados BPA free, que no tengan tóxico en el material. De hecho, una de las cosas que nosotros le proponemos siempre a nuestros clientes que producen agua en PLA es que también transmitan a la gente que pueda reutilizar esa botella. Que tú, en vez de comprarte una caramañola de aluminio que te va a costar mucho más cara, compres una botella de agua en PLA y la puedes rellenar hasta que la botella no se degrade. Si tú dejas una botella de PLA vacía, no con agua, vacía, en la parte de adelante de tu auto con un sol grande, en 2 horas va a estar reducida a 1/3. No le pasa lo mismo con agua, pero si el envase vacío, vas a ver que ya se empieza a degradar. Así que depende mucho de varios temas, pero en general, Ale, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero básicamente está el tema también, como te digo, de los tóxicos en el plástico, y efectivamente hay microplásticos básicamente en todo, o sea, desde el agua potable hasta el agua envasada. Entonces, en ese sentido, es mejor utilizar envases como el vidrio,
hasta que eventualmente lleguen, y ojalá lo más rápido posible, botellas de bioplástico. Aquí tengo mi botella, la estoy mostrando. ¿Esta botella cuántos años tiene, Mauricio? ¿6 años? ¿7 años? Sí, 6, 7 años por lo menos. Sí, sí. No Seis, las siete puesto al años. calor, entonces está bien. No, está guardada en un closet, en un armario, y está en perfectas condiciones, como la pueden ver. Y como dice aquí, es una botella 100% hecha, no sé si se alcanza a ver, 100% hecha de plantas. Esta botella la tiramos al mar y se la come un delfín y no lo mata, sino que lo alimenta, o una tortuga, o cualquier tiburón, cualquier animal marino, o cualquier pez que luego nos comemos nosotros, pues comemos maíz, pero no comemos plástico, que esto es al final azúcar. Aquí una pregunta, Mauricio, bien interesante, de Juan Carlos Cepeda. Él te pregunta que qué opinas de la potencialidad de Latinoamérica en la producción de resinas bioplásticas. ¿Por qué me parece interesante esta pregunta? Porque tú hace un rato en la entrevista decías que es muy importante que los gobiernos legislen esto, pero a veces los gobiernos, tanto legislar, acaban generando el efecto totalmente opuesto. Tú mencionabas, por ejemplo, que Colombia es un gran productor de caña de azúcar, y por ser una industria tan grande, en Colombia la caña de azúcar está protegida. O sea, las importaciones están bastante restringidas, hay aranceles grandes a las importaciones, así que la caña de azúcar, y quienes tienen fincas de caña, principalmente en la región del Valle del Cauca, tienen un negocio bastante lucrativo. Y el hecho de que no entre azúcar de afuera y que esto siga siendo un negocio lucrativo, es algo que no incentiva a que los cañicultores exploren nuevos usos para el azúcar, no incentiva a que instalen esas plantas de producción de bioplásticos dentro de los ingenios de caña. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de cosas, y que, por ejemplo, otro gran productor de azúcar era Cuba, no sé si todavía lo es, pero el gobierno de Cuba tampoco es que facilite este tipo de cosas ocurran. Se habla mucho del socialismo, que es bueno y demás, pero al final mira que esto todo es fruto del capitalismo, y son las cosas que van a hacer bien a la humanidad y al medio ambiente. ¿Qué potencialidad, teniendo en cuenta este tipo de variables, le ves tú a Latinoamérica como gran productor o potencia en la producción de resinas bioplásticas? No, tremendo. O sea, bueno, tengo más o menos los nombres no recuerdo con exactitud el orden de los países, pero en producción de caña de azúcar, el mayor productor mundial por lejos es Brasil, por lejos. Tendrá el 40% de la producción de caña a nivel mundial. Y dentro de los más, bueno, después viene China, y dentro de América, que me recuerden, no sé el orden, Colombia, Guatemala, Costa Rica, por ahí me atrevería a decirte que son actores importantes. Lo que pasa es que, y por eso también hemos estado, como te digo, con proyectos que al final del día, imagínate las vueltas de la vida, hice mi tesis en producción de la construcción de una planta de bioplásticos de PLA, y estoy 13 años después evaluando 2 proyectos para la instalación de una empresa de plástico PLA. Eso fue lo que se demoró el mercado en aumentar. Hoy día el PLA, el consumo está creciendo del orden de un 25% anual. Entonces, la verdad que es un crecimiento bastante exponencial. Yo te diría que es una oportunidad real para los ingenieros azucareros, porque el azúcar se está consumiendo menos en el mundo y esa tendencia no va a bajar. Los productos light o cero azúcar se impusieron. Por lo tanto, esos ingenieros azucareros en todo el mundo, no solo en Colombia, van a tener que buscar alternativas para su producción, si no van a terminar cerrando plantas. Hay una planta en Chile muy conocida que hace remolacha, que se llama Yansa, que es el gran operador acá en Chile, que ha cerrado 2 de sus 5 plantas. Entonces, esa también proteccionismo que mencionas tú en Colombia también existe en Costa Rica. Tampoco eso está, no quiero entrar en temas políticos, pero tampoco es tan sostenible.
Tú no puedes obligarme a mí a comprar azúcar más barata para proteger a ciertos productores. Entonces, al final del día tampoco es sostenible. Pero también pasa, y termino con esto, que la gente que hoy día, yo te aseguro que hoy día produciendo PLA vas a ganar el doble que vendiendo azúcar. Por lo tanto, también es un tema de evaluación que nosotros creemos que, y de hecho ha pasado por estos proyectos que estamos viendo, que cada vez va a ser mayor y quizás por desconocimiento no se toman estas alternativas como algo viable para un ingeniero azucarero. Pero el potencial, terminando la pregunta, dado que en América tenemos 4 países al menos que son importantes productores de caña de azúcar, es muy importante. A largo plazo, el mercado se acaba imponiendo, Mauricio, y seguramente por más protección que tengan estos sectores, el precio del PLA y de las resinas bioplásticas va a subir y va a hacer que sea mucho más atractivo que producir azúcar, teniendo en cuenta también lo que tú dices, que es muy cierto, es que el azúcar se ha convertido en la droga más común y más dañina de nuestra sociedad a la hora de comérnosla, no a la hora de hacer este tipo de productos compostables. Quiero terminar con una pregunta de Camilo Díaz, que él pregunta cómo podemos generar conciencia sobre este tema en la sociedad, porque dice que por más sencilla que suene la pregunta y sabemos la importancia que tiene eso, y tú lo mencionabas, si hace una encuesta, la gente dice que pagaría más por una botella, pero después ve la más barata y acaba comprando la más barata. Entonces, por más sencilla que suene la pregunta, sabemos que es importante este tema, pero aún así hacemos poco. ¿Qué mensaje le dejarías tú a la gente para que entre todos podamos hacer conciencia y hacerle entender al gobierno, a los productores de empresas como de bebidas como esta, a los consumidores sobre todo, que son los que mandan al final, porque si los consumidores no consumimos botellas de estas, pues el productor se verá obligado a pasar a botellas como esta? ¿Qué consejo nos da a todos para que podamos empezar a hacer que esta conciencia se convierta en un hábito y en una realidad para toda Latinoamérica y para todo el mundo? Yo creo que, a ver, va a sonar una frase un poco cliché, pero al final todos los aportes suman. Yo personalmente soy un poco más bruto, como se dice quizás acá en Chile, que suelo ser un poco más duro en términos de las acciones a realizar, porque hay muchos esfuerzos, por ejemplo, en los colegios, de hacer estos ecoladrillos que meten cosas dentro de las botellas plásticas o las ocupan en construcción, qué sé yo. Y yo soy muy pro de esos temas, pero en general, si bien generar un resultado en términos de educación y conciencia, si tú lo ves por el volumen de plástico generado, la verdad que son bastante poco relevantes. Yo siempre cuento una historia, tú sabes que me gusta contarlas, pero hace como 2 años, acá en Chile, hubo una señora en Valparaíso, que eso lo habrán escuchado, que es el puerto, que supo que los envases de yogur no eran reciclables. Y la enojó muchísimo, una señora bastante común y corriente, y se puso de acuerdo en la cuadra completa, empezó a recuperar todos los envases de una marca, los empezó a separar los envases de yogur por marcas, que son 4 o 5 marcas en Chile. Y se contactó la señora con alguien de la municipalidad, etcétera, etcétera, y para no alargar el cuento, empezó a enviarles en cajas los envases de los yogures a la gerencia general de cada planta. Se ubicó el tema y listo. Tú entenderás que al mes eso estaba lleno de cajas y envases diciéndole, oiga, usted vende esto, hágase cargo. Y yo supe que los gerentes de esas plantas estaban desesperados buscando una solución para este tema. Entonces, con pocas acciones, pero un poco más decididas, puedes generar ya a todo nivel, desde contactar al legislador de su zona, si alguien trabaja en una municipalidad, generar desarrollos locales, de separación de orgánicos, etcétera, etcétera. O sea, en general, cada uno puede ir ayudando a distintos niveles, pero al final el compromiso ambiental tiene que estar hecho con acciones. No basta solamente el discurso y desgraciadamente muchos se quedan en el discurso, en la crítica, pero en poca acción. Y eso es un poco lo que hay que generar, como te digo, a pequeños niveles o incluso a escalas de formas más inteligentes, como este cuento que te contaba esta señora del empaque yogur. Acciones que generan reacciones y que generan aquello que llamamos buzz marketing o
un cuento para contar como el que tú nos acabas de decir. Si lo pudo hacer esta señora en Valparaíso, lo puede hacer cualquier persona en un pueblo de Perú, de Costa Rica, de donde sea, de cualquier parte de España o Latinoamérica. Mauricio, muchísimas gracias como siempre. Un placer haber hablado contigo. Pueden seguir a Mauricio en @sustainable_solutions en Instagram. Pueden buscarlo también en Mentes a la Carta, mentesalacarta.com. Mauricio Perelló, le pueden mandar un mensaje si están interesados en volver a ver esta entrevista. Esto va a quedar, Mauricio, en nuestro MBI, va a quedar en YouTube, en Facebook, ya te compartiremos todos los links y esta es la forma también de generar esa conciencia de que participes en espacios como estos y no solamente le cuentes a las personas que lo que haces con estas botellas y por qué es importante empezar a utilizar botellas como esta, botellas totalmente compostables, educarnos sobre la diferencia entre biodegradables y compostables, y entender que es posible y también tu historia de negocio es muy interesante, muy innovadora y que todos podemos crear innovaciones en cualquier sector. Es cuestión de atrevernos a ser diferentes. Mauricio, un fuerte abrazo de aquí de Bogotá hasta Chile. Espero verte muy pronto. Yo soy Alejandro Ambrad, director de Mentes a la Carta. Síganme en @AlejandroAmbrad. Pueden seguir este programa todos los jueves y todos los viernes tenemos entrevista en casa. De corazón, Mauricio, nuevamente muchas gracias y espero que nos visites en Colombia porque sé que tienes proyectos en Colombia. No contaste nada sobre eso, yo no quise preguntar porque me imagino que es confidencial. No, tampoco no sé si podemos, pero ahí estamos tratando de hacer algo en la Copa América, así que esperemos que se pueda. Agradecerte a ti, Ale, también. Encuentro que es un espacio muy bueno. Las preguntas creo que abarcaron muchas cosas y nada, a mí me encanta que este tema se esté masificando y estoy seguro que iremos a ver muy pronto desarrollos de bioplásticos y más que bioplásticos, de cuidado del medio ambiente en Colombia. Así que nada, alentar a la gente que esté motivada con esto, que va a tener buenos resultados. Te agradezco mucho la oportunidad, Ale. El próximo jueves espero que nos veas porque va a estar este chico que alguna vez te intenté presentar, que se llama Víctor, que fundó una empresa de pajillas de azúcar que se llama Sorbos, para que lo veas, conozcas su historia, que son del mismo gremio y tienen la misma misión en esta vida, que es proteger el medio ambiente y las generaciones futuras. Un abrazo, Mauricio. Nos vemos pronto. Cuídate mucho y saludos. Gracias, a todos. Chao. Saludos a todos también. Gracias.